Muy buenas tardes con todos. Siendo las 3:30 de la tarde, hora Lima, Perú, del día 30 de julio, retomando pues las grabaciones de los temas clases virtuales de ArcGIS Pro. Bueno, en esta oportunidad el tema va a tratar, antes de entrar a la descripción del curso, quería más o menos mostrarle qué es la tecnología ArcGIS, en qué se basa y cuáles son las aplicaciones que actualmente se están implementando en la diversidad de tipos de negocios, ¿no? Y algunas otras cositas que ustedes deben tener en cuenta, porque la tecnología ArcGIS como tecnología, sus siglas Sistema de Información Geográfico, SIG, ha evolucionado mucho tiempo, ¿no? Entonces hay software que han aparecido de diferentes marcas, de diferentes instituciones, y así como ha evolucionado la tecnología y los software, hay algunos que están descontinuados, ¿no? Entonces, más o menos para darles a conocer todos estos temas, voy a ver en mi página web. Vamos a entrar a mi página web para que puedan ver ustedes más o menos lo que quiero. Aquí hay les voy a compartir un video de hace mucho tiempo, desde el año 2017, si no me equivoco, ya 7 años, y describe las aplicaciones que esta tecnología ofrece a diferentes tipos de negocios, diferentes tipos de proyectos, y para lo cual ha sido creado, ¿no? Entonces vamos a escuchar un pedacito, más o menos, porque ustedes tengan conocimiento, para aquellos que entran en el mundo GIS desde cero, y algunos que ya tienen experiencia van a entender lo que trato de transmitir con este video, ¿no? Son dos momentos de cómo ayuda el ArcGIS en nuestras vidas. Y esta es una versión antigua de mi página web. Acá tenemos otra, le voy a mostrar las dos, ¿no? Para que más o menos tengan una idea de cómo ha evolucionado. Los negocios están captando grandes cantidades de datos para darle más de lo que quiere en el lugar y el momento justo. Comercio, gobierno, planificación, seguridad pública o salud. Todas las industrias se benefician de los datos y el análisis de la localización. ArcGIS es la plataforma de localización que le permite hacer más con sus datos y producir mejores resultados. Las empresas pueden ver exactamente dónde viven sus clientes para saber dónde abrir tiendas y distribuir productos. Las agencias gubernamentales pueden mostrarle a los contribuyentes dónde y cómo gastan su dinero. Los bomberos pueden acceder a un plano digital cuando acuden a un llamado. Los hospitales pueden determinar la demanda de nuevas vacunas o entender brotes repentinos. Esto es posible porque cada sistema de información, solución de escritorio o aplicación para teléfonos móviles puede hacer uso de la localización. ArcGIS sirve para todos. BI, CRM, SAP, ERP. Aquí hago un paréntesis. Si escucharon bien, hablaron de algunas vacunas. Esto es antes de la pandemia. Entonces, la plataforma GIS, si ustedes googlean y quieren ver la distribución o cómo se proliferó a nivel mundial este virus, esta pandemia, ustedes van a ver que esa información está elaborada en ArcGIS, en Sistema de Información Geográfico. Pues aquí ya tenían unos modelos y unos proyectos para prever, ¿no? Cómo podríamos mapear nosotros toda la afectación de la pandemia a nivel mundial, ¿no? Es más o menos un ejemplo de lo que ha querido decir, ¿no? ERP o cualquier sistema de información que usted use. Las organizaciones que no prestan atención a los datos de localización en sus esquemas de negocio se están perdiendo de algo. Integramos los sistemas GIS, así que el sistema de mantenimiento y el geográfico están conectados. Lo que antes eran hojas de cálculo y diferentes bases de datos los unimos en una sola aplicación. Damos la información al personal ejecutivo para que luego sea usada por el nivel de gerencia para comunicársela a la junta. Esto ya no es al azar, son datos precisos, trazados en los mapas de Esri, que nos ayudan a determinar a dónde envían a mi gente, a qué hora y tener mayor impacto en el crimen.
Ya hemos visto una reducción significativa en el crimen. Números cuantificables. Todos estos sistemas unidos, aplicados a buscar una solución a varios problemas criminales, nos conducen al éxito. Hemos triplicado o al menos duplicado nuestro volumen de trabajo usando una aplicación móvil y tecnología ArcGIS en nuestra oficina. Nuestros cartógrafos ubican los envíos más rápido. Rediseñamos áreas y damos información antes. Nuestro personal en campo puede recabar datos con más velocidad. Así que, de principio a fin, hemos incrementado la producción. Con ArcGIS es más fácil compartir los mapas que crea. Y brindamos apoyo técnico, foros de usuario, entrenamiento online y en persona y seminarios gratuitos en todo el mundo. Comience ahora y vea a dónde puede llegar con ArcGIS. Bueno, esta es más o menos una idea de lo que puede beneficiarse una empresa que tenga implementado un sistema de información geográfico, ¿no? Pueden ver ustedes aquí, hablan de una convergencia de información alfanumérica base de datos con información cartográfica, ¿no? Voy a compartir ahora la misma información, pero ya actualizada, ¿no? Como lo están viendo actualmente ahora esta misma plataforma, ¿no? Para nuestra época ya, ¿no? O sea, 7 años después, ¿no? Vamos a ver un fragmento de esto, ¿no? Todo esto es una información mapeada. Toda esa información se genera en una plataforma específica. El ArcGIS la recepciona y la muestra, ¿no? Es interesante hacer análisis espacial, ¿no? Esta tecnología ha ido creciendo, pues, ¿no? Ahorita, en ese momento, pues ya con los drones, hay más buena recepción de información desde el aire, ¿no? Que se puede codificar en los dispositivos móviles y en línea se va a recepcionar en los servidores que tenemos conectados, ¿no? Es un mundo bien interesante. Todo en base a información geoespacial. Que seguirá. Bueno, entonces esto es una muestra de lo que podemos tener, o la información a la mano, ¿no? Oportuna, y cómo podemos explotarla, ¿no? Sin embargo, pues hablando de la evolución, ¿no? de hace 7 años acá, ha habido una variación de versiones del ArcGIS, ¿no? El curso trata aquí de ArcGIS Pro, pero anteriormente al ArcGIS Pro existía el ArcMag, ambos de la misma plataforma, ¿no? De la empresa R, ¿no? Que es la proveedora del software. Entonces, el ArcMag
es como decir una suite también de digamos el Office 97 al Office 2000 y ahora que es el Outlook 365, que tienen paquetes de software como el PowerPoint, Excel, Word, Publisher, etc. Pero el entorno es diferente, ¿no? O sea, las funcionalidades están ahí, similares, quizás algunas cosas más. Aquí en ArcGIS igual. ArcMap era un software, una plataforma de ArcGIS, que es la que les voy a mostrar aquí, ¿no? Muy similar al ArcGIS Pro, muy similar. Se está abriendo ahorita el software, el ArcMap. Muy similar, que tiene las mismas funcionalidades que el ArcGIS Pro, pero se le han incorporado herramientas de Machine Learning, ¿no? Todo lo que vieron en el video prácticamente es la fuente de información, se trabaja acá, se trabaja desde el ArcGIS, ¿no? Entonces, este software como tal, que es robusto, es muy fuerte, va a estar descontinuado a partir de mayo o de marzo del 2026. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vemos aquí en YouTube y buscamos cursos de ArcGIS, pueden ver acá que hay el 10.4, aquí hay uno del 2.5 PES Pro, ArcGIS básico. Entonces todas estos videos de cursos van a estar descontinuados. ¿Por qué? Porque la misma empresa indica aquí, si ustedes leen, ArcGIS Desktop se encuentra en fase final de soporte y se retirará el 1 de marzo de 2026, ¿no? Ya prácticamente menos de 2 años. Entonces lo que tienen que hacer las empresas es, y muchas empresas tienen estas informaciones implementadas en sus negocios, ¿no? Entonces desde hace 4 años ya se tenía conocimiento, o la empresa difundió que no iba a haber más soporte para estas versiones de ArcMap. ¿Por qué? Porque estaba desarrollándose hace 4 años el beta del ArcGIS Pro. Correcto. Entonces lo que tienen que hacer las empresas es migrar o reservar presupuesto para la migración de todas los proyectos que tienen implementados en sus negocios. El que no haya pensado en ello tiene que hacerlo definitivamente, porque ya no va a haber más soporte sobre esta plataforma. Este es el entorno del ArcMap, ¿no? Ya se levantó. Si ven aquí, bueno, es como cualquier software que tiene su menú, su barra de elementos, un explorador tipo Windows, ¿no? Pero este lado de acá es un contenedor de información geográfica, ¿no? Estos elementos que se ven aquí es un proyecto que yo elaboré, ¿no? Estoy compartiendo este proyecto, que es un proyecto que voy a presentar en mi maestría. Bueno, lo he presentado, ¿no? Ya estoy terminándola. Es análisis geoespacial de información comercial con redes de alcantarillado y redes de agua, ¿no? Interesante. Entonces todo este contenedor de información es una información geoespacial, ¿no? Puntos, líneas, polígonos, ya van a conocer a lo que me refiero, ¿no? Pero este es el ArcMap, ¿no? Que no es el ArcGIS Pro. Entonces ahora me voy a ir yo al ArcGIS Pro, ¿no? El ArcGIS Pro es este. Perdón. ¿Se ven? Ese es el ArcGIS Pro, ¿correcto? Como ven aquí, es similar también, tiene los mismos elementos, pero el entorno es diferente. Miren acá arriba, tiene otra distribución de sus módulos, ¿no? Todo está en inglés. Entonces esta versión de ArcMap yo la conozco muy bien, he trabajado muchos años con ello, entonces ya sé dónde están las funcionalidades y dónde buscar, ¿no? Cómo operar esa herramienta. A diferencia del ArcGIS Pro, que tiene lo mismo, pero hay que saber identificarlo, hay que saber buscarlo, ¿no? Tiene mucho más elementos, y sobre esto va a tratar el curso, ¿no? Desde cero, cómo cargar esta información, dónde se genera, cómo se genera, con qué se relaciona, y qué tipo de
de información vamos a generar, ¿no? Bueno, entonces comentando nuevamente en qué se basa la información geoespacial. Bueno, imagínense ustedes en sus celulares tienen forma o manera de obtener la ubicación, ¿no? Donde se encuentran, ¿no? Inclusive comparten su ubicación a través de WhatsApp, ¿no? Y el Telegram quizás. Entonces, el dispositivo móvil como tal, ¿no? El dispositivo móvil, ¿no? Un celular cualquiera, viene incorporado ya una opción de geolocalización. Muchos trabajadores, inspectores que trabajan en campo, usan su móvil para obtener un punto de ubicación, ¿no? Entonces, y un punto de ubicación puede ser representado pues a través de coordenadas UTM, ¿no? Son unidades de medida de espacial. Cada ubicación, cada lugar tiene una coordenada en el espacio. Pero no solamente el dispositivo móvil, existen pues aparatos que son más exactos, más precisos, son los GPS, ¿no? Como tal, que parecen un celular, pero son GPS. Entonces, toda esa información que se recepciona desde estos tipos de dispositivos o los GPS vienen cargados, ¿no? En el dispositivo, y a través de un software se conecta y se basea la información, ¿no? Y se basea la información aquí, al ARMAT, se conecta, ¿no? Y el archivo se coloca en este contenedor, ¿no? Entonces vamos a imaginar que aquí yo he recorrido a nivel de la ciudad de Lima, ¿no? Varios lugares y me ha interesado de repente pues, no sé, mi caja de agua, ¿no? Mi medidor de agua, ¿dónde está? Y capturo un punto. Camino a la siguiente casa, capturo el punto. Y así voy capturando los puntos, ¿no? A través del dispositivo. Y bueno, cuando finalizo mi labor, cuando finalizo mi trabajo, obviamente pues tengo que yo vaciar lo que he capturado en mi dispositivo mediante un software, ¿no? Exportar o descargar información, ¿no? Ya sea pues en un archivo específico, ¿no? Que lo va a recepcionar el ARMAT. Entonces, una vez que yo descargo información, puedo tener cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, yo he ido de casa en casa y estos puntitos que ven aquí son los puntos que yo he ido capturando a través de mi dispositivo, ¿correcto? Ya aquí el software me ha ido identificado que yo he recorrido de esta forma, ¿no? He ido capturando todos estos puntos y para mí esta información representa una conexión domiciliaria de agua, ¿correcto? Por donde me ponen el medidor y hacen una medición de mi consumo. Entonces, así como tal, es una información interesante, yo ya sé, pero está vacía, ¿no? Está vacía, entonces, pero ¿ese lugar dónde es? Entonces, voy a cargar aquí una capa, se dice una capa de lotes, ¿correcto? Voy acá a añadir los lotes y obtengo esa información. Y ustedes dirán, ¿cómo se generó esta información de lotes? Esta es una manzana y estas son mis cajas de agua, ¿correcto? Entonces, similar, voy a apagar las capas de conexiones de agua. Me voy a quedar solamente con estos polígonos. Y ustedes dirán, ¿cómo he generado esto? Similarmente a la toma de los puntos, lo que he hecho yo es de repente tener un punto en este extremo, en este otro, en estos 4 puntos, ¿correcto? Y el ArcGIS tiene una función que genera los polígonos,
¿correcto? De esa manera ha ido generando polígonos que a mí espacialmente me dicen que sí, es el lugar exacto. Esto no está volando por el espacio, tiene una ubicación, tiene una proyección geoespacial. Entonces, y obviamente pues hasta ahorita ustedes verán frío, ¿dónde es esto? ¿En qué lugar? Entonces también tengo yo una capa de vías que son líneas, ¿correcto? Y me indican el nombre de la calle, el nombre de la avenida, ¿correcto? Entonces, y esto ya son líneas, ¿no? Entonces ya tenemos un conjunto de elementos geoespaciales que son puntos, polígonos y líneas, y las puedo relacionar. Entonces, si ustedes recuerdan el video introductorio y cómo mostraban en sus pantallas esas vistas de geolocalización, es esto. Prácticamente te acercas, te alejas. Además, puedo yo calificar al predio y decir que esto es un parque, le pinto color verde. Todo esto se puede generar. Vas creando tu información gráfica. Y si esta información levantada le sirve a otra institución o a otra área de mi empresa, la comparto. Obviamente tiene que tener la plataforma ArcGIS implementada. Entonces la idea, que yo tenía más o menos de cuando empecé este tema es ya innovar o crear, ser creativo para cómo sacarle el jugo a esta información que la tengo a la mano, ¿no? Y qué puedo explotar, qué puedo yo hacer con esta información. De repente, pues, aquí, ¿no? Aquí a simple vista, yo le estoy indicando que de este conjunto de información geográfica de tipo lotes, de tipo polígono, estoy diferenciando estos 4 que me identifican un parque. Yo lo califico, ¿no? Es más, si quiero obtener información de esta información, solamente pico ahí y me va a mostrar un detalle de información tabular que tiene este lote, ¿no? Y acá me dice qué tipo de lote es un parque, correcto, y como tal, entonces hay que pintarlo de color verde, correcto. Entonces toda esta información que es básica, ¿no? Vamos a irla conociendo de a poco, correcto. Vamos a hacer unos ejemplos de cómo se genera un punto, cómo se genera un lote o un polígono, cómo se genera una línea. Hacer algo sencillo, no tan complicado, ¿no? Porque realmente este tipo de trabajos, este tipo de información, hay empresas especializadas, ¿no? Empresas especializadas que se dedican al levantamiento de información geográfica y te lo ofrecen y la venden en el mercado, ¿no? Entonces, para quien la requiera. Esa es cartografía base, porque sobre ella podemos poner otro tipo de información, ¿no? Que ya poco a poco lo vamos a ver. Entonces, más o menos esta es una clase introductoria, ¿no? De lo que va a ser el curso. Y obviamente este es un proyecto grande, ¿no? Es un proyecto grande y vamos a desarrollarlo en los diferentes módulos en futuro y siempre mostrando pues lo que es lo básico, ¿no? Porque hay temas que sí son muy avanzados que ya van a ser en el nivel 2, ¿no? Pero siempre conociendo realmente la base, si no, no podemos avanzar y se le va a complicar más. Bueno, espero que esta parte introductoria les sirva de mucho y ustedes pueden explorar, ¿no? Explorar bastante. Hay un montón de información en la web, en la nube, un montón. Pero recordarles sí que los cursos de ArcGIS, busquen lo que diga ArcGIS Pro, porque lo que es ArcMap, esta plataforma de aquí, ¿no? Que ya está desfasada, ¿no? Bien. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. La próxima semana ya le mostraré material en PDF, el sílabo, el contenido y cómo va a ser la temática del curso a desarrollar en las próximas semanas. Ahora nos vemos. Siempre escuchen buena música.